deberíamos de irla cambiando en lo personal, porque esta es nuestra vida. Entonces, nosotros vivimos en la casa del Señor. Esta es nuestra bendición que el Señor nos ha concedido, de podernos reunir como un pueblo redimido, donde estamos constantemente oyendo de las glorias y de las obras maravillosas que Dios hace y que quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tiempo de la palabra. Quiero ver qué horas son y pidámosle al Señor, hagamos una oración para entrar de lleno y que sea este el tema que Dios quiere para su vida y para mi vida también. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame por favor, Señor, primeramente para poder exponer tu palabra a tus hijos, Señor, y que esta palabra sea una luz, una revelación, una inspiración, que los haga poderosos en tu nombre y que tengan, Señor, herramientas para llegar hasta la meta de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Desde ya, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu voluntad la que prevalezca. Bendice a cada hermano por nombre, el que se encuentra aquí, por las familias representadas, por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ha sido hasta hoy muy interesante lo que el Señor ha permitido que podamos juntos estar aprendiendo y meditando respecto a cómo Dios obra en nuestras vidas, y que pues es necesario saber hasta cuándo nosotros tenemos o dónde tenemos una responsabilidad para poder hacer lo que nos corresponde. Dios hace lo suyo y también usted tiene que hacer lo suyo. De manera que venir hablando acerca de quitar cosas de la carne, como las obras, los deseos, los apetitos, tiene ese enfoque como que si es necesario que nosotros aprendamos también un poco de la poda. Una poda, por supuesto, espiritual. Pero quiero hacer hoy como un paréntesis para explicarle también de que, y confiando por supuesto de que Dios ha hecho una obra en usted, ¿verdad? ¿Aló? Y que usted ahorita está como una rama, como un árbol, casi el ramaje que tenía ya se lo quitó. Ya no se mira usted con los ojos espirituales con los que quizás me paré el primer día, ya no está con ramas secas por un lado, otras grandes y todo deformado, ¿verdad? El árbol plantillo del Señor que usted es, sino que hoy lo miro diferente, fíjese. Como que hubo poda de verdad. Y entonces, hasta por eso le decía, ¿verdad? Le decía a mi hermano, al pastor Willy le ha caído una unción de gracia ahorita. Les dijo bigotudos algunos. Y entonces, y todos lo recibieron con cariño, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Porque cuando Dios ha hecho algo, el rostro de la persona cambia, hay sonrisa, hay alegría, hay esperanza. Y así lo miro a usted. Yo creo y confío en mi corazón que Dios ha hecho algo durante estos días y seguirá haciéndolo por la disposición de su vida a lo que Dios demanda de parte de cada uno de nosotros. Pero también creo que es importante que nosotros sepamos qué hacer ahora que ya hizo algo el Señor. Si el Señor nos llevó a renunciar voluntariamente, como que nos podamos a sí mismo, negarnos a otras cosas, hay algo que es importante, y es que cuando ha quedado un vacío en nuestras vidas, porque eso lo dice la Biblia, es necesario llenar esos vacíos. A manera de introducción quiero decir un pasaje que a mí me gusta mucho mencionarlo, y está basado en un principio que el Señor Jesús dejó establecido para la iglesia, se lo dio a sus discípulos y dijo así: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, va a lugares desérticos en busca de reposo. Al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y al verla que está, oigan esto,
dice barrida y arreglada. Otra versión dice pero vacía. Va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrándose, el postrer estado es peor que el primero. Entonces, la encontraron arreglada y barrida, pero el factor está vacía. Entonces, este principio nos enseña que si nos liberan, que si nos han podado, que si hemos renunciado a cosas, tenemos que buscar qué poner en aquellas áreas de nuestra vida que fueron usurpadas y ocupadas por mucho tiempo por cosas que no nos permitían crecer o desarrollarnos espiritualmente. Y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros también. Este evangelio es un evangelio de sustitución. Es un evangelio de quitar algo negativo y de poner lo correcto, lo bueno, lo divino. Eso es así. Por eso incluso dentro de lo que se maneja en pactos, miramos que fue necesario que el pacto anterior o antiguo pacto fuera quitado para que viniera el pacto nuevo en Cristo Jesús con mejores promesas. Por eso usted y yo no vamos a descender hasta las profundidades del abismo. Usted y yo no vamos a conocer la segunda muerte, porque Cristo nos sustituyó cuando fue a la cruz del Calvario para que usted no fuera condenado para siempre y para que usted no descendiera a las profundidades de la tierra. Él nos sustituyó. Es un evangelio de sustitución. Entonces, basado en eso, yo quiero platicar qué es lo que el Señor quiere ahora para usted. Y para darme a explicar, quiero titular el tema La potencia divina y como subtítulo La química de sus poderes. Aleluya, mire qué título que se me ocurren a veces, ¿verdad? El problema es que solo se me ocurren los títulos y después digo, ¿y ahora qué voy a decir? Así es que Dios me tiene que ayudar. Ahora, basado en esto, quiero poner un pasaje bíblico porque pues es importante que sepamos cuál es esa potencia divina. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el Señor dejó esta promesa y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dentro de esta misma promesa, según el desarrollo de esa historia, de esa iglesia del principio, tuvo cumplimiento. El mismo apóstol Pedro habla del derramamiento del Espíritu. Y me llama la atención porque en ese pasaje dice lo siguiente. Dice, y derramaré, dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, qué interesante. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Y luego dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí no voy a oír tantos amenes. ¿Cuántos ancianos hay? Ah, sí hay, gloria a Dios. Entonces, note usted que dice sobre toda carne. Y eso incluye, con todo temor lo voy a decir, carne de católicos, de musulmanes, de testigos contra Jehová, de mormones, pero también sobre creyentes en Cristo Jesús. Digámoslo así, que son carne todavía. Como ya expliqué durante 2 días, ¿verdad? El significado de carne, el Señor va a derramar de todas maneras. Dentro de ese, digamos, número de diferentes tipos de carne basado en religiones, el Señor no tiene problema con derramar sobre ellos aún. Porque solo algunos van a tener la capacidad de poder recibirlo. Y lo que nos da la capacidad a todos de poder recibir lo que es una promesa para estos días, porque ya estamos en los últimos días, es de que tengamos el receptor, con respeto también lo digo delante de mi Señor, el receptor divino que se llama Jesucristo. Porque nadie puede recibir el poder de arriba si no está Cristo. Ahora mi pregunta es,
En los musulmanes no está, pero Él de todas maneras lo va a derramar. Y esto creo que es un acto de misericordia de Dios en los tiempos finales también, porque la misión de Dios es rescatar a todo ser humano, que conozcan a Cristo para que tengan vida eterna y que puedan experimentar las glorias maravillosas de siempre, especialmente en el tiempo final. Ahora, me llama la atención esto porque, hermanos, cuando nosotros hablamos de ese poder, no cabe duda que no es cualquier cosa, es una potencia, hermano. Cuando yo veo esa palabra basado en lo que significa, aún así, con todo respeto a los estudiosos, se queda corto lo que el Señor dice que nos va a dar. Se puede imaginar que la palabra poder, que se entiende dentro de los significados como una potencia, hermano, divina para cada uno de nosotros. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, ese poder nos destruye. Si viniera el Espíritu Santo sobre nosotros y se quedara dentro de nosotros, hermano, nos desintegrara, porque es el poder de Dios. Sin embargo, dice que lo da como promesa. O sea que usted y yo sí lo podemos contener por medio de Cristo. Y entonces lo que dice el griego, que es la palabra dunamis, cuando Él promete su potencia divina, está hablando de Él mismo, está diciendo, le voy a dar mi potencia divina. Y esto es el centro, cuando Él lo da, para que se puedan administrar, oiga lo que le voy a decir, otros poderes que se mencionan y aparecen en la Biblia de diferente manera, y que no es menor uno que otro, sino que son parte de esa potencia divina, pero hay que saber cómo administrarlos, para qué vienen y cómo ejecutarlos. El que recibe la potencia divina va a recibir también, de alguna manera, dentro de un proceso, dentro de un desarrollo, va a recibir también otros poderes que tienen que ver con esta potencia divina. La potencia divina trabaja por sí sola, no necesita ayuda. Sin embargo, a nosotros sí nos es necesario entender qué otras cosas acompañan la potencia divina para saber a la misma vez cómo administrarla. Y eso no permite que haya nada vacío, que el enemigo diga, aquí hay habitación todavía para mí. Es impresionante oír la narración bíblica basada en las palabras de Jesús, de que dice, y voy a repetir, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, y luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice que salió del hombre, pero dice, volveré a mi casa. Pero está hablando de lo mismo. Es decir, que podría decir, voy a salir de mi casa y volveré al hombre. Es lo mismo. En este punto de vista, el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, es interesante ver de que la palabra casa fue usada porque es un término que permite ver que no solamente se va a limitar en tratar de entrar en la misma persona, sino entrar en los habitantes de esa misma casa. Si salió del hombre, y este hombre, usted o yo, y las mujeres también, logran saber, hermano, la necesidad del principio de que cuando lo cíclico quiera repetir en nuestra vida el mismo mal, no pueda hacerlo, porque la casa está barrida, adornada, pero llena con la potencia de Dios. Ahí no hay ciclos, hermanos amados, negativos. Ahí ya no podrá entrar quien quiera decir voy a volver a mi casa. Ahí no va a encontrar habitación, ahí no va a encontrar otra área, ahí no va a encontrar nada porque está lleno con esta potencia divina. Ahora, esta me llama la atención cuando yo lo miraba, porque tuve que investigar más acerca de ampliar todo lo que es realmente la palabra dunamis. Aquí diría el diccionario Strong que dunamis es una fuerza. ¿Qué es más grande para usted, fuerza o poder?
Pero aquí dice fuerza también. Entonces, ¿por qué los intérpretes, los estudiosos pusieron fuerza? Luego dice poder milagroso, eficacia, otra vez fuerza, impetuoso, maravilla, capacidad. Pero me llamó la atención que es dar cuando hemos recibido. Entonces aquí nos deja ver también que es necesario conocerlo para poder administrarlo. Porque la siguiente fase, cuando usted y yo hemos comprobado que esto es eficaz, vamos a querer dárselo a otro, vamos a querer recomendarle a otro que reciba también esa potencia divina. Luego dice que significa, ya se amplía, poderosamente, potencia y potestad. Entonces esto es el gran regalo que Dios hace después de Cristo. Para todo aquel que ya no quiere volver a vivir las etapas pasadas, tristes, frías y negativas de su vida. Si hay algo que nosotros necesitamos para salir en victoria de cualquier situación, es esto, llamado potencia divina, poder, dunamis. Ahora, note usted que al ser una capacidad, entonces tenemos que ver los diferentes significados. Ahora lo voy ampliando un poco más la palabra dunamis y de manera personalizada, de manera práctica, de manera con evidencias que deja, puedo poner los diferentes conceptos basados en lo mismo que quiere decir dunamis. Por ejemplo, es la facultad de tener algo para dar. Es dunamis. Es un poder para compartirlo. Es capacidad inherente. Es poder para obrar. Poder en acción. Potencia. Milagro. Y como base, poder. Y esto es la promesa de Dios para nosotros. A mí me sorprende mucho y me pregunto a cada momento qué nos ha pasado de que no tenemos las experiencias que tuvo la iglesia del principio. Una iglesia que los teólogos le llaman a veces la iglesia primitiva, hermano. Y de primitivos no tenían nada. Miraban ángeles, hablaban con ángeles. Los paralíticos, hermano, recibían el milagro. Los muertos resucitaban. Los leprosos eran limpios. Los endemoniados eran liberados y los demonios eran atormentados. No había limitación. El mismo poder que liberaba a 7, liberaba a un hombre atormentado por una legión, que son 6,826 espíritus solo en una persona. Y entonces, ¿qué era lo que está ahorita pasando? Que la iglesia, con todo respeto, estoy hablando de la iglesia en el mundo, grita que es poderosa. Y que no miramos ángeles ahora. ¿Cómo quisiera ver yo un ángel, hermano? ¿Usted no? Entonces el punto es, ¿qué ha pasado? En cierta ocasión dice la Biblia que va el apóstol Pedro al templo y encuentra a la entrada del templo a un hombre que por muchos años estaba ahí paralítico, pidiendo limosna. Y aquel hombre le dice que no tiene dinero. Eso es lo que entiendo yo, pero tengo poder. Y lo que tengo te doy, levántate. Y en el momento se levantó aquel. Entonces la iglesia como un organismo que representa la autoridad de Dios aquí en la tierra, porque nosotros somos el organismo legalmente delegado por el Señor para poder neutralizar todo efecto de maldad en el ambiente. Nosotros, no hay otro poder. A nosotros nos dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en usted. Usted debería de ser la persona más peligrosa de esta tierra. En el sentido bueno, por supuesto, ¿verdad? Usted debería de ser como una bomba de tiempo.
porque esto es lo que nos han dado. Ahora, dunamis entonces es el poder de Dios que imparte poder para hacer conocida la voluntad de Dios. Por eso dice, y me seréis testigos, porque lo que el Señor ha hecho, limpiándonos, podándonos, liberándonos, y luego nos quiere llenar con eso en las áreas donde fueron desarraigados aquellos espíritus o cosas malas. Entonces que sean llenas esas áreas en nuestra vida, para que nosotros demos a conocer la voluntad de Dios, que la gente mire en nosotros que el poder de Dios todavía funciona. Y el mejor testimonio de que el poder de Dios funciona es su vida y es mi vida. Hermanos, yo estoy muy agradecido con el Señor, porque hace aproximadamente unos quizás 30 años el Señor me alcanzó. Yo lo he dicho en esta casa y con vergüenza lo digo, donde el Señor me permite. Yo fui un alcohólico desde los 9 años. Desde los 9 años me pegué una emborrachada que hasta en el periódico de mi país salí. Me llevaron los amigos grandotes con los que me estaba contaminando durante la semana, pues zángana, ¿verdad? Que se celebra allá en mi país. Y entonces a los 9 años me dieron a beber una botella de espíritu de caña. Y me quedé tirado en la playa. Y los periodistas, los reporteros de la prensa, vieron que yo era un buen candidato para sacarme en primera plana, hermano, y me tomaron foto. Y empezó a circular. Miren cómo se celebran los días acá en nuestras bellas playas del Majahuali, o no sé ni de dónde estaba. Y resulta que yo me había ido con mentiras. Le había dicho a mi madre que me iba a ir a los Boy Scouts. Y entonces el lunes que llego, me está esperando en la puerta. Y me dice, ¿y esto? ¿Es el periódico?, le digo yo. Pero mira lo que está ahí. Y miré a un muchacho peludo, tirado, lleno de arena. Y lo único que le dije, qué barbaridad más bárbara. Y me dio la primera. A partir de ahí mi vida comenzó en una desgracia, perdón que diga esa palabra, hermano, pero es la realidad. Y de ahí caí en la adicción de la cocaína. De ahí me sacó el Señor. Del alcoholismo, de la adicción de la cocaína. Por muchos años fui adicto a la cocaína. Me di una sobredosis de cocaína y sé qué horrible es, hermano. Solo pensar en las batallas que tiene una persona el día de hoy dándose sobredosis, eso es lo más terrible. Porque uno mira a los demonios en ese momento. Fue algo impresionante y de ahí me sacó el Señor. Y han pasado ya todos estos años y puedo decir, hasta aquí Él me ha ayudado. ¿Cómo no voy a estar agradecido para testificar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo no voy a proclamar de que este poder funciona? Entonces, ahora la gente ni cree, algunos me dicen, usted se ha inventado eso. No. En cierta ocasión, que el año cuando el Señor me alcanzó, pues mi esposa se convirtió primero. Y entre más oraba ella, más profundo caía yo. Como que había competencia, a ver si tu oración funciona o te gano yo. Pero en ese año, ella se convierte al Señor. Y entonces en los últimos días tuve hasta un accidente, hermano, donde si más pierdo la vida. Todavía tengo una mi operación acá de un fierro que se me metió en el choque que tuve. Mi cara quedó cicatrizada. Mi nariz era puro perfil griego. Ahora es perfil Mr. Magoo. Una operación en mi rostro fue tremendo. Todo esto se me levantó los ojos. Tengo heridas de por acá, se me cayeron estas partes de aquí. Quedé desfigurado. Gracias a Dios el Señor me ayudó. Pero ni así dejaba de tomar.
Todavía cuando me sacaron del hospital después no sé de cuántos meses, mi cabeza era de este tamaño. Y un amigo hace su primer fiesta y me invitan y me llevan todavía con silla de rueda a la fiesta. Y me pongo otra vez. Me decía mi esposa, pero ¿cómo es posible? Estuviste casi muerto varios días y todavía sigues. Es que la hierba mala nunca muere. Ese era mi ego, ese era mi orgullo. Pero de ahí me sacó el Señor. Y entonces sí hay fotografías que en esos últimos días yo recuerdo me quedé tirado. Ya puro gato llegaba a la casa, ya ni alcanzaba a llegar, ni meter la llave y me quedaba tirado en la puerta. Y una prima que vivía en el segundo piso de los apartamentos, al principio le decía una bandida, pero doy gracias a Dios, me sacó una foto tirado, así. Con los días me la dio la foto. Y cuando yo, ya siendo cristiano, yo me daba una vergüenza. Pero mis primeros púlpitos fueron en Los Ángeles, California, en la Broadway, a las 6 de la mañana, y estaba predicando y testificando yo que el Señor había cambiado mi vida. Yo me hice predicador en las calles. Mis primeros púlpitos fueron a las 6 de la mañana en la esquina de la Broadway, en el centro de Los Ángeles, California. Ahí predicaba que Cristo había cambiado mi vida. Y un testimonio era la foto, de esa foto tirada. Pero la escondí un día en una de las Biblias que usaba y la guardé en mi biblioteca donde tengo la Biblia, donde tengo mis libros. Entonces, en cierta ocasión, limpiándola, estaba yo con mi hijita, mi niña, y estaba pequeñita ella, y se me cae la Biblia y rodó la foto. Y la agarró ella. Y cuando ella la miró, empezó a decir, Daddy, tú no eres ¿verdad? Dime que tú no eres. Le impactó ver mi foto. Y entonces le tuve que explicar a ella de dónde el Señor me había sacado. Fue la primera vez que tuve que abrir mi corazón a algo que les había escondido a mis hijos. Mis hijos no sabían de dónde Dios me había sacado. Ellos crecieron viendo al predicador, viendo al que iba a la iglesia, y ellos, esa es la faceta que conocen de mi vida. Pero cuando vieron una foto y me comparó y dijo, ¿este eres tú? Y me decía, no, Daddy, dime que no eres tú. Y yo le tuve que decir, sí, hijo, esa soy yo. Entonces, la primera persona a la que le testifiqué así íntimamente fue a mi propia hija, de que de ahí había salido yo. Pero la diferencia está que el dunamis rompe con todo lo que el reino de las tinieblas haya hecho, y aún, hermano, llena esos vacíos que quedan, de donde el Señor con todo su poder desarraiga todo mal. Entonces, todos necesitamos esto para que no hayan reincidencias, para que no se repitan cosas en su vida, que no hayan ciclos. Si hay algo que puede romper con los ciclos negativos, es el dunamis del Señor. Ahora, pero ¿por qué, hermano, se llama la química de los poderes? Porque usted no solamente el dunamis está en su vida, sino que vendrán otras cosas a su vida maravillosas, para que usted tenga la potencia divina en su vida. Ahora, mire esto. Le voy a poner voy a empezar a explicar acerca de la química. Una de las cosas que a mí me llama la atención y de dónde nace la razón por qué titulé a este tema así, y es porque casi todo lo que necesitamos en la vida, oiga esto, todo lo que necesitamos en la vida es consecuencia de elementos que se unen para venir a ser una realidad de unidad compuesta. Casi todo lo que necesitamos en la vida es consecuencia de elementos que se unen. Entonces el dunamis es un poder que le va a permitir a usted ver con qué otra cosa se une. Y con lo que se vaya uniendo es para que usted se dé cuenta lo que puede vencer en el nombre de Jesús. El dunamis está en usted, es el poder de Dios en usted, es la potencia divina en usted. Pero, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo lo voy a usar
cuando quiera venir algo de nuevo sobre mi vida. Entonces tenemos que conocer los elementos que se unen dentro de es la unidad compuesta. Para darme a entender, quiero presentarle esto que se llama la tabla periódica de los elementos. Creo que se mira más o menos, yo la estoy viendo acá, aunque las letritas sí están bien cardíacas para mí para verlas. Originalmente son 100 elementos básicos que están en el universo, originalmente. De ahí han surgido otros y otros y otros. Déjeme ver si lo puedo acercar. Para que se dé cuenta, por ejemplo, el hierro, el carbono, el nitrógeno, el azufre, el aluminio, etcétera. Cada uno de ellos tiene un potencial que destruye. Y para que estos elementos puedan ser de beneficios, puedan ser para la sobrevivencia, necesitan estar combinados con otros elementos. Ninguno de ellos trabaja por sí solo. Mire qué importante es esto, para poder explicar con qué el Dunamis se conecta. Una idea así rapidita para que usted ya lo sabe. Por ejemplo, el agua. Para bañarse, para comer o cocinar, por ejemplo, está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Hay una combinación ahí. Vemos que el agua es una unidad de elementos. Si le aplico también esto mismo, pero ahora al aire, el aire que respiramos, los componentes que están en el aire son 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% restante se compone de gases como el dióxido de carbono. Solo el dióxido por sí nos mata. Argón, neón, helio, hidrógeno y otros gases y vapor de agua. La combinación en sus respectivos porcentajes es lo que nos hace levantarnos en la mañana, vaya a ser, ay, qué rico huele, a nuevo, a limpio. Pero si a esto le faltara y solo quedara, digamos, nitrógeno, ¿usted cree que le haría así? Dióxido de carbono, tampoco. Mire lo que le voy a decir, pues. Cuando uno va a nuestros países, ya iba a decir a dónde, pero mejor no, a nuestros países, esos buses tan calidad, ¿verdad? Que echan un humo negro. Y cómo se mete, hermano, al carro y uno empieza a toser. Imagínense solamente así como cómo nos perjudica. Pero cuando estos químicos tienen unidad con otros elementos, son necesarios. La sal, mire todo lo que tiene: cloruro de sodio, yoduro de potasio, ferrocianuro de sodio. Con cianuro se mató mi padre. Tomó cianuro e inmediatamente murió, se envenenó. Aluminio, silicato de sodio, pero las combinaciones de cada uno de ellos, ahora le ponemos a la carnita, ¿verdad? A los frijolitos, hermano. Rica la sal, ¿verdad? Ahora mire, bajémoslo al plano nuestro, en el matrimonio, es igual. Tiene que haber una unidad. Porque si uno por su lado, el hombre por su lado y la mujer por su lado, se destruyen, hermano. Pero cuando son una unidad, una sola carne, qué bendición. Ese matrimonio, pasan pruebas, pasan adversidades, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Hermano, le cuento, 40 años de matrimonio. ¿Usted cree que no? Ay, hermano, nadie dura 40 años de matrimonio. Dirá alguien, no, sí dura. Yo acabo de celebrar mis 42 años de casado. El domingo pasado llegó el apóstol a bendecirme, 42 años. Que aguante el mío, hermano. Me estuviera oyendo mi esposa, ¿verdad? Ahorita me manda un texto. Entonces, aquí dice la Biblia eso. Por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y vienen a ser
una sola carne. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Para poder llevar a explicar lo que es la química de los poderes. Si no, no tendría sentido. Si no, solamente nos quedamos en el dunamis y no sabemos ni cómo usarlo. Solo hablamos, sí, hermano, es la promesa y lo tengo en mí, sí, pero muchas veces la gente dice que está llena el Espíritu Santo, pero todavía sigue con problemas de vicios, con tendencias, con inclinaciones. Entonces necesitamos ver con qué otros elementos, no porque lo necesita el dunamis, sino para que nosotros nos demos cuenta que aquellas cosas ahora son de sobrevivencia, supervivencia, de beneficio para la vida, para la prolongación, para la existencia, para la criatura, especialmente en Cristo Jesús. Y entonces, cuando yo miraba eso, la gente en los días del evangelio de esa iglesia que le llaman primitiva, repito, ellos no tenían claro cuál era el poder. Hasta que la iglesia comenzó a tener esas obras y los hombres comenzaron a decir, recibe, puedes recibir el dunamis. Imagínense que en aquellos días, miren la idea que se tenía del poder de Dios. Hechos 8:9 dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Estaba haciendo magia y decían, este es el gran poder de Dios. La palabra compuesta que aparece ahí es gran, es la palabra megas, que quiere decir grande, enorme o grandemente o abundante, pero también decía dunamis, que ya le expliqué lo que significa. Pero este era un poder que se lo atribuían a alguien que no tenía relación con la iglesia, que no tenía pacto con Cristo, que no tenía el adoctrinamiento apostólico, sino que era como quien dice, paralelamente había una manifestación de poder que era del reino de las tinieblas y tenía confundidos a los creyentes que estaban entrando a la iglesia con la oportunidad de conocer el verdadero poder de Dios. Y ellos decían, este es el gran poder de Dios. Y entonces resulta que empiezo a ver yo diferentes pasajes en la Biblia que tienen una combinación de palabras. Y esto me llamó la atención, porque nosotros la mayor parte de veces hemos leído pasajes como el que le voy a poner en un momento, pero no detectamos que las palabras que aparecen ahí no es por causa de que son sinónimos en nuestro idioma, sino que cada palabra, cuando lo vemos en el griego que está en el Nuevo Testamento, entonces sí se usa el verdadero sentido de la raíz que debe de ir en cada lugar para dar a explicar con qué trabaja el dunamis. Por ejemplo, dice Efesios 1:19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza? Y otra vez dice de su poder. Cualquiera diría, ¿es lo mismo, hermano? No, no es lo mismo. Y entonces para encontrar que no es lo mismo tenemos que ir a leer otro pasaje también y dice Colosenses 1:29, por esto me fatigo y lucho, sostenido por la fuerza de aquel que actúa poderosamente en mí. No nos podemos ir de paso, tenemos que detenernos para ver qué es lo que dijo Pablo usando diferentes términos. Y entonces quiero que usted me preste atención y mire, voy a ponerle por un lado el pasaje bíblico de Efesios 1:19, pero también voy a ponerle el de Colosenses 1:29 para hacer la comparación de lo que Pablo dijo. Cuando Pablo dijo, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? En Efesios 1:19 sería, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su dunamis para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su iscus? Y otra vez, de su kratos. Entonces está mencionando dunamis, iscus y kratos. Si usted mira Colosenses 1:29 diría, por esto me fatigo y lucho,
sostenido por su energía, de aquel que actúa en dunamis. Y entonces cuando yo vi esto dije, el dunamis se conecta con otros poderes, así como los elementos tienen una unidad compuesta también de supervivencia, para la supervivencia, para la existencia, para el beneficio. De tal manera que si usted y yo, mire, Dios va a hacer algo para que entendamos esto. Pero usted ya no va a ser jamás el hombre o mujer que el diablo va a querer zarandear a cada rato. Ahora el diablo es el que va a tener poder, va a tener, mejor dicho, temor contra usted. Ahora el diablo es el que va a estar en conflicto. Quizás antes usted miraba al diablo y decía, ay, el diablo, y se iba por otro lado. Ahora el diablo va a decir, ay, el hermano, y se va a quitar. Bendito sea Dios. Por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Por si alguien piensa, ay hermano, mire con la idea que usted viene que el diablo huye. Sí hermano, huye, la Biblia lo dice. Resiste a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá, correrá, se esconderá de ti y de mí, porque sabe que ese cristiano ya descubrió los poderes químicos del poder dunamis. Ahora déjeme presentarle la fotografía de estos poderes. En el centro entonces, dunamis es la base. Dunamis, y note usted, trabaja con diferentes poderes que ya se los voy a explicar, que Dios me ayude para explicarlo. Arcai, exousia, didome, megaleiotes, energeia, iscus, Kratos en Dunamo. Bendito Dios. El que tiene dunamis tiene todo eso. Ay, usted no se alegra, hermano. El que tiene dunamis le han dado todo esto, y todo esto es lo que tengo te doy. Todo esto te va a hacer una persona con una mentalidad diferente, con autoridad para hablar, con poder para conquistar, para romper, para decretar, para liberar, para sanar, para ministrar, hermano, para tantas cosas necesarias que solo suceden cuando alguien los ejecuta, porque es reconocido en el ámbito espiritual por la administración de estos poderes. La autoridad, el poder, la fuerza, todo lo que el Señor da con esa promesa maravillosa. Entonces, esto es lo que Dios quiere darles esta mañana. De veras, hermano, no vengo porque me lo quiero conquistar a usted. Usted es una ovejita que se la dio al pastor Willy. Yo vengo a decirle de parte de Dios que esto me dice el Señor que le diga a usted. Que usted y yo tenemos la oportunidad de terminar con muchos problemas, hermano. ¿Por qué la gente en batalla con ciclos? Porque hay mucha gente, a pesar que sabe las pérdidas que tuvo en la vida por estar adicto o tener un vicio, qué sé yo, o practicar aquello, con el tiempo vuelve otra vez a lo mismo. Uno de los principios que a mí me ayudaron muy personalmente fue a declarar anatema aquello que quiso destruirme. Si el alcohol quiso destruirme, yo lo declaro anatema. Usted sabe qué quiere decir anatema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No tenga pena por decirlo. Así maldito hermano. No, si usted tiene dunamis, si tiene poder, dígalo con autoridad. Si usted se tomaría algo que usted ya maldijo.
Porque cuando uno maldice algo, es como que usted está cambiando los elementos de la composición de eso, por la fe y por este poder. Como que usted le esté diciendo al alcohol: alcohol, eres un maldito. Y en ese momento, ¡pum!, el Señor hace que ese líquido tenga veneno. ¿Querrá alguien tomar veneno? Todo, hermano, aquello que ha causado daño, que ha perjudicado, que ha traído pérdida, le podemos poner un anatema. Y eso va a empezar a experimentar una descomposición de lo que era normal o natural, digámoslo, y entonces va a empezar otros ingredientes a operar ahí que le quitan la eficacia y que usted y yo no lo podemos volver a tomar. Una de las cosas que me quedó a mí de tantos años de alcohol y droga, mire, si hay algo que yo no tolero es tomar una gaseosa 7-Up. Disculpe, usted habla inglés, 7-Up. Porque cuando me voy a acercar de la bebida, me acuerdo que lo mezclaba con vodka y siento, hermano, un asco terrible. Otra de las cosas que me sucede es que a 5 pies yo puedo detectar cuando una persona está bajo el consumo de la cocaína, sin verle el rostro, sin verle sus manifestaciones, porque pues la cocaína, cuando ya se usó mucho, seca los labios, abre los ojos, no habla, pero como pone atención, puro tecolote, ¿verdad? Puro bubo así. Y esto le brinca a uno. Y el speed que agarra, hermano, para aquí, y todo lo hace rápido por el efecto de la cocaína. Antes de ver todo eso, yo puedo sentir el olor en mi nariz de los químicos, de la composición de la cocaína. Yo puedo sentir, a veces estoy en el aeropuerto y digo: aquí huele a cocaína. Nomás no lo digo públicamente porque me van a querer contratar como chucho, ¿verdad?, para andar hueliendo las maletas. Entonces mejor no. Dios me libre, digo yo, perdón, hermano. Pero puedo sentir alrededor, yo siento y digo: aquí huele a cocaína. Y empiezo así disimuladamente y puedo, ahí está ese pobre. Y me pongo a orar. ¿Por qué? Porque lo declaré anatema, aquello. Y lo que es anatema en estos poderes significa que te están dando toda la autoridad para que aquello no tenga la fuerza que tenía antes contra ti, sino que tú lo puedas sojuzgar y llevarlo a los pies de Cristo y salir más que vencedor y poder ir anotando, hermano, en tu libro de las victorias, otra victoria más. Recuerde que está escrito que en Cristo seremos más que vencedores. Ese más es infinito. Es siempre otra victoria y otra victoria y otra victoria y otra victoria. Podemos vencer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿me he dado a entender? 47 minutos de introducción, hermano. Porque ahorita voy con el primer poder. En ese orden. Esto no es cronológico, sino que cada poder se puede administrar según la necesidad. Entonces, uno de esos primeros poderes es este: el poder arcai, o el arche, o el arge, según el diccionario que usted utiliza. La misma palabra arge, arche o arcai es lo mismo. Y esto es el poder divino, oiga, que puede crear los principios. ¿Por qué? Porque esta palabra regularmente se utiliza solo desde el punto de vista de una jerarquía. ¿Dónde aparece esta palabra? La Biblia dice, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino que es contra arcai, principados. Y la palabra arcai sí quiere decir primero en turno, primero en tiempo, primero en lugar,
primero en todo. Como la palabra arcai es utilizada comúnmente para hablar de un principado. Y un principado lo es por su término que le atribuye su rango, porque fue creado en primer lugar. Como por decirlo así, en los ciclos biológicos creativos de Dios, ciclos biológicos espirituales y creativos de Dios, lo primero que hizo el Señor fue creación, entes celestiales, fue la creación principados. Lo primero, por eso son principados. Desde ese punto de vista. Sin embargo, esta palabra significa lo siguiente: principio, ya lo expliqué, principado, de ahí viene príncipe, pero también origen o causa primera, pero también significa poder. Usted puede buscar en el diccionario Strong, hermano, quiere decir poder. Como quien dice, el poder dunamis con el poder arcai, valga la redundancia, que tiene el poder para crear otro principio en su vida, en las cosas que el enemigo devastó y desgastó en nosotros. Que usted y yo tengamos el principio como un renuevo, pues, de muchas cosas, una oportunidad para su vida. Y lo que necesitamos para ello es entender cómo opera. Me llama la atención esto, que entonces la química de ese poder sería dunamis y arcai, es la química del poder que principia las cosas o las hace de nuevo. El poder arcai es con el que Dios inicia todas las cosas. Por eso la Biblia dice, en el principio, en hebreo sería bereshit, pero estoy usando el griego, en el arcai. Dios comenzó de nuevo lo que alguien había arruinado. ¿Se puede imaginar? Dice la Biblia, mire el principio, y este principio es lo que va a ser el arcai en usted y en mí, en su hogar, en el ambiente. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Génesis 1:2 dice así: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Aquí está claro que habían tinieblas, había caos, había devastación a consecuencia de una rebelión de un personaje que usted ya sabe quién fue. Hubo una rebelión de un personaje que fue un querubín protector. Se rebeló en contra de Dios, vino un juicio y la tierra quedó desordenada y vacía. Pero entonces viene Dios en esa etapa, dice, voy a dar otro principio. Voy a manifestar el arcai, principio. ¿Para qué? Para quitar esas tinieblas. Porque lo que vamos a hacer es a quitar tinieblas. El dunamis ya está en mí, el dunamis ya está en usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora lo que usted necesita es cómo administrar el dunamis. Y entonces le van a dar la siguiente arma del dunamis. Así como una armadura, todo sirve, hermano. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y las grebas del Evangelio, de la paz. Todo funciona. Todo funciona. A mí me llama la atención eso, porque, y he hablado un poco de eso en algunos lugares, de que cuando ya el soldado estaba bien vestido, pasaba revisión de su autoridad. Y el soldado tenía que decir por sí mismo que toda la protección que le daba la armadura eran los poderes que él tenía en sí, en su cuerpo. Y él se golpeaba el pecho. Cuando ya le revisaban y él decía, integritas, integritas.
Integritas, ese era el grito del soldado que decía: estoy integrado en estos poderes, en esta protección que me da poder para sobrevivir la batalla, para salir victorioso en la batalla. Quiere decir que todo sirve. Y la Biblia es bien específica para decir, hermano, que la espada de doble filo, ofensiva y defensiva. Embrazaos con el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tiene otra función. Y esto ataca y se defiende también. Pero ya tiene uno, no importa, necesita el otro. El yelmo en la salvación era para proteger su cabeza. Le protegía, hermano, su cerviz, le protegía los perfiles y le protegía su frente. El cinto de la verdad era para poner las demás armas, las otras 5 espadas que también se colgaba el soldado. No era solamente la de la mano, eran 5 espadas de diferente tamaño según el tipo de confrontación que tenía, si era guerra, si era batalla o era combate. Y así cada una de ellas. Las sandalias hechas de piel de tejón, enemigo de la serpiente. Pero en la parte de abajo, en la suela, tenía como especie de ¿cómo se diría? Espinas. ¿Ah? Es decir, para poder tener resistencia. Con sus pies se sembraba, con la parte de abajo se sembraba en la tierra. Pero en zapatos, ¿cómo sería? Tacos, ¿verdad? ¿Con chile o sin chile? Bueno, tacos. Sí, tacos. Entonces, esto es importante. Todo sirve. Porque ahí hay una integración. Por eso él decía integritas, de integro. Así son los poderes. ¿Cuánto nos ha costado? Me involucro a tener un testimonio de integridad. Todos necesitamos la integridad. Todos queremos que nos respeten como personas íntegras. Y muchas veces no se ha podido por la misma fuerza, hermano. Que la gente se siente aludida muchas veces cuando se habla de integridad y viene el enemigo y le susurra al oído una falta, un pecado. Y uno se siente, y yo no puedo ser íntegro como es el hermano aquel o como es la hermana. No ha tenido estas batallas. Hermano, estos poderes te devuelven la integridad. Estos poderes te devuelven la integridad. Y con mayor razón después de haber experimentado tu libertad en Cristo Jesús o alguna liberación o alguna poda. Por eso esto es darte ahora herramientas para que ya no vuelvas a pasar por lo mismo. Entonces, note usted que ese es el poder que crea los principios, el arcai. Yo no sé si usted necesita otra oportunidad en la vida. Déjeme explicarle lo siguiente entonces. La tierra dice que estaba desordenada. Mire cómo estaba: en caos, vacía, sin forma, en confusión, solitaria, en desperdicio, desértica, y estaba irrealmente. Me llama la atención algo también, que en la Biblia se habla de tinieblas 135 veces. Es decir, tinieblas, palabra plural. Y solo una vez se habla en singular, tiniebla. A veces cuando yo tenía que escribir algo, yo decía, bueno, ¿cómo pongo? ¿Pongo tiniebla o tinieblas? Y solamente una vez aparece en la Biblia la palabra tiniebla. Y de ahí 135 veces. Y resulta que estudiando la escritura me encuentro que hay 16 palabras que quieren decir tinieblas. 16 niveles de tinieblas que solo las puede romper el poder arcai. No hay otro poder. Y yo las tengo. Mientras estábamos ya para venir, hermano, que me acuerdo de eso. Y le digo al pastor Willy, ya te cambié nombre. Willy, renuncia, hermano. Y entonces, qué terrible, porque le digo yo, uno ya cuando se va a subir al púlpito se acuerda de otras cosas. 16 palabras que quieren decir
tinieblas, 16 niveles de tinieblas que se vencen con el poder arcai. Entonces, quiero llevarlo a algo que para mí ha sido importante. Solo la palabra del Antiguo Testamento tinieblas es shoshek, que quiere decir oscuridad, tinieblas, ausencia de luz, pero quiere decir también ignorancia. Entonces quiere decir que una de las cosas que nos hace volver otra vez a repetir cosas es por causa de la ignorancia de que tenemos el arma para que no se repitan los ciclos. Y ese es el arcai en tu vida. Se vence atmósferas de tinieblas, vence climas de tinieblas y vence fortalezas de tinieblas y vence también culturas de tinieblas. Mire todo lo que tenemos a nuestra mano. Déjeme ponerle rapidito esto, el tiempo ya me avanzó, pero que quede esta parte y continuamos más adelante. Pero mire, y claro, hay que explicarlas. Note usted que aquí en esta slide hay por lo menos 12 palabras que quieren decir tinieblas, solo para que se dé una idea. 12 palabras, 12 niveles de tinieblas, solo aquí. Yo las he tomado y ahí está su numeral para que usted vea que no me lo estoy inventando. Si seguimos con la siguiente faceta, están 4 más, en total 16. ¿Se puede imaginar como decir 16 intentos del enemigo para volver a oscurecer nuestra vida? 16 niveles que el enemigo quiera utilizar en contra de nosotros, porque la Biblia lo deja bien claro, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que empieza a rango, principado, gobernadores, autoridades y huestes. Dentro de esas 4 jerarquías están integrados los 16 niveles de tinieblas. Y no hay otra cosa que los pueda vencer, sino que es el dunamis unido al arcai. El poder arcai es el que llega a romper, mi hermano, todo nivel de tinieblas que se quiera levantar en contra de su vida. No importa, oiga esto lo que le voy a decir, y que suenen los 4 vientos del norte a sur, de este a oeste. No importa qué brujo se quiera levantar en contra de tu vida, qué hechicero, qué agorero. No importa, hermano, si viene del Caribe, si viene de África, viene de México. El hombre y la mujer que tienen el dunamis y que tienen el arcai de Dios tienen el poder para romper los niveles de tinieblas y de maldiciones. Quiero decirte de parte de Dios que no puedes vivir más, hermano, intimidado, porque alguien te va a llevar y te va a tirar un día, hermano, un sacrificio que han hecho o una brujería y que vas a encontrar al frente de tu casa o alrededor de tu casa. Objetos que han conjurado, que han llenado, hermano, con sacrificio. Ya se acabó eso en el nombre de Jesús. Si tú y yo hemos entregado nuestras áreas, si nos hemos, hermano, despojado de aquello que le daba el derecho al reino de las tinieblas, en el mundo jurídico, hermano, de las cortes celestiales, ya no tiene más argumento en contra de ti. Y llegó el tiempo para que se pare todo ataque de las tinieblas, porque donde hay poder de Dios, ahí no puede haber otro poder. ¿Se puede imaginar cuántos años metido yo en esta área de enseñanza, de incursiones? El diablo ya me hubiera matado, pero no puede. No puede ni podrá. Porque ya hubo uno que en la cruz del Calvario entregó su vida y dijo: consumado es. La obra de redención y de liberación ya está pagada a favor de usted, de su casa, de sus hijos y de sus pertenencias. Bendito sea Dios. Ahora el Señor quiere que usted y yo seamos el terror para el reino de las tinieblas.
para llegar a ser el terror del reino de las tinieblas es esto: usar el poder arcaico, el poder de los principios, el poder para crear una nueva cosa. El poder para crear una nueva cosa significa terminar con una vida llena de fracasos y de temores y decir: hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. Dios le dice en el libro de Proverbios, escrito está, Dios dijo, le habló al mar y le dijo: mar, hasta aquí llegará la soberbia de tus olas. Ese principio lo agarré así. Yo dije: si Dios para y llama que el mar tiene soberbia, porque a veces, hermano, rompe ese límite que ha puesto la naturaleza y hace estragos. Dios dice que se puede parar cuando aquel hombre y mujer de Dios sabe que tiene poder de Dios en su boca para hablar en el nombre de Jesús. Me ha tocado poner límites en mi casa. Imagínense, hermano, que le voy a contar esto. Oregón es un hábitat de lechuzas que emigran en sus épocas, que tienen que cambiar de hábitat, de lugar. Y he llegado a ver lechuzas de este tamaño que para mí, digo yo, no puede ser. ¿De dónde ha crecido tanto ese animal? Hermano, pero así, mire, y no le estoy hablando de estatua. Le estoy hablando de que vuelan y agarran regiones y separan, que sin necesidad de usar un lente larga vista se puede detectar el gran animal. Y que luego descienden, hermano, a cazar. Y cuando ya lo hemos visto, ¿y sabe por qué? Porque vivía en un lugar que se llamaba, bueno, no se llamaba, pero estaba plagado de esos animales, como un bosque. Y un día le dije a mi esposa: ese no es natural, esa es una potestad. Se miraban de diferentes tamaños, pero ese, le dije, ese no es natural, ese es un animal del reino de las tinieblas. ¿Y sabe qué? Lo comprobé por una experiencia de alguien que sufrió un ataque, y no físico, sino que un ataque espiritual, que me llamaron y tuve que salir a atender con mi esposa ese caso, porque en esa noche una familia, papá, mamá y sus hijos, creo que eran 2 hijos, una señorita y un varón, los 4 en la misma noche habían experimentado lo que se llama ataques de incubo y sucubo. Cuando me dicen: hermano, por favor venga, vamos, los 4 en la sala estaban llorando, hermano, avergonzados, se habían confesado entre ellos. El marido le había dicho a su esposa: vino algo en la noche, pero que no era tangible, pero con todo respeto quiero decirlo, ¿me das permiso de decirlo? Dijo: tuvo una relación sexual conmigo. Y su esposa le tuvo que decir lo mismo también al mismo tiempo. Y sus hijos también lloraban por lo mismo. Y me acordé yo de aquello. Dije: aquella potestad que yo vi, aquel búho gigante que yo vi, aquella lechuza gigante, no era natural, no era un animal necesariamente. Era la misma Lilith, que el Señor la reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Era esa potestad Lilith, esa lechuza que dice Isaías, que es el terror nocturno, que es la reina de los demonios nocturnos, y se había manifestado en incubos y sucubos para afectar y contaminar al marido, a la mujer y a los hijos. Entonces dije: yo no la voy a buscar al bosque, porque en la estrategia de estas entidades solo hacen su aparición para decir: aquí estoy yo y voy a pelear por este territorio y por los que ahí viven. Entonces dije: yo voy a pelear aunque no la vea, y le voy a ordenar en el nombre de Jesús, y voy a zarandear su dominio. Y empecé a usar el poder arcaico.
En el nombre poderoso de Jesús, tomo la autoridad que se me ha sido dada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del nombre que está sobre todo nombre, que no hay potestad ni en los aires, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se pueda manifestar en contra y decir no me voy, porque escrito está que el Señor Jesús dejó como autoridad de poder que todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra también será desatado en los cielos. Tienes el poder para desatar y tienes el poder para atar. ¿En qué? ¿En qué poder, hermano? En el dunamis de Dios y en el arcai de Dios. Y lo hicimos en el nombre de Jesús. Y era tan impresionante que mientras hacía la oración desde mi propia casa, mi esposa estaba recibiendo llamada por teléfono de esa familia, de la liberación que estaban teniendo, aún cuando nosotros no estábamos presentes físicamente, sino que en el Espíritu el Señor estaba haciendo la obra. ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Papá, mamá, esposo, hombre, mujer, que tú, aunque no estés físicamente al lado de una persona, de un familiar, de algún hijo que está siendo atormentado, tú puedes orar en el uso de estos poderes, en el uso de estos poderes, para que aquella persona sea libre de todo aquello que lo atormenta y lo ataca. Porque en la manifestación del poder de Dios no hay fronteras, hermanos. No hay tiempo ni lugar. Todo es posible cuando se utiliza. Es tremendo esto. Y el Señor después me dijo, muévete de casa. Y yo dije, así es que hasta la vista, lechuza. Me moví y me fui a vivir a un lugar que sin saberlo yo, cuando yo llegué a esa región a vivir, miraba que cuando íbamos manejando rumbo a casa, siempre habían unas personas con un telescopio, hermano. Siempre, diferentes personas a la orilla de la calle, como que era ahí un trigal. Ahí tenían su telescopio mirando. Y pasábamos un día, 2 días, 3 días, y diferente gente. Y un día, curioso, dije, me voy a parar. ¿Qué están viendo? Dije yo. Y nos paramos. Mi esposa, no vaya, Mario. No, a ti no te interesa eso, no te importa. Yo le dije, sí, ¿por qué? Nunca voy a saber por qué esa gente está así. Y me bajé, hermano. Así con inglés, con barrera, va. Y le dije a la persona, hola, ¿qué estás viendo? Oh, ¿no sabes tú? Yo le dije, yes, ay no, que nada, ni nada que ver. Y me dice, mira. Y cuando empecé a ver, no vayas a tocar nada, solo mira. Hermano, la óptica era hacia un espacio lleno de pinos, donde habían varios nidos de águilas. Y podía ver ahí los aguiluchos. Se miraba nítido. Y entonces le dije, son águilas. Y me dijo, sí, por eso este lugar se llama el nido de las águilas, donde vivo, fíjate. Y yo dije, el Señor no solamente estuve ahí para pelear una batalla espiritual, pero después el Señor me dijo, quítate. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Lo que me dijo el Espíritu Santo cuando yo entendí esto, dije, en las guerras espirituales, cuando estás fluyendo en ese poder, Dios te hace invisible para tu enemigo. Y aunque te busca, no te encuentra. Por eso dice la Biblia que el que habita en el secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el secreto dice la palabra secreto, el que habita en el catar de Dios. Y la palabra catar de Dios dice en un secreto donde nada ni nadie lo puede penetrar, ni nada ni nadie lo puede encontrar. Así te esconde Dios bajo sus alas. ¿Por qué? Porque Dios te necesita. Sí, hermano, Dios te necesita. Dios te necesita. Si Jesús en sus días mandó a pedir un asno y dijo, díganle que lo necesito, el Señor Jesús pidiendo que necesitaba un animalito, ¿cuánto más no va a necesitar Dios a un hombre y mujer de Él que mueva su poder para hacer conmover las fuerzas de las tinieblas?
Así que se acabó el estar sufriendo. A no ser que a usted le guste el corito de José José, ¿verdad? Sufrir me tocó a mí en esta vida. Renunciamos en el nombre de Jesús. Pero usted es peligroso, hermano. Usted tiene que ser peligroso para el Señor, para hacer la voluntad de Dios. Si les dijo a sus discípulos, vayan, echen fuera demonios en el nombre de Jesús. Se acabó. Se acabó ser invadido de tinieblas. Se acabó ser invadido de temores, de acusación. Entonces, las tinieblas no pueden soportar ese poder. Dunamis y Arcai. En esa química, cuando se unen esos dos elementos divinos, oiga esto, cuando se unen esos dos elementos divinos para ser utilizados, se da una luz. Y la Biblia dice, y la luz resplandece, y las tinieblas no pueden soportarla. Todos los elementos, al ser combinados, tienen una reacción. Todos los elementos tienen la reacción que los lleva como a poder entender un elemento con otro, que tiene que darse una sinergia entre ellos. Así es el poder de Dios. Se lo voy a explicar y termino con esto. Sí, hermano, tengo que terminar. Aquel que ya se cansó de que el enemigo los zarandee, aquel que ya dijo hasta aquí, ya nunca más me quiero sentir así, aquel que dijo no, yo me voy a levantar en el nombre del Señor, aquel que dijo hasta aquí, dejarán de ser aquellas cosas. Eso es la reacción química de los elementos que están en el universo para poderse ajustar. En otras palabras, lo que estoy diciendo, el poder, digámoslo, del nitrógeno con otro, el poder del nitrógeno tiene que aceptar y decir hasta aquí, hasta aquí. Los elementos químicos dicen hasta aquí para poder aceptar la sinergia con otro elemento. El dunamis y el arcai necesita que tú y yo digamos hasta aquí, Señor, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo hasta aquí, ya hasta aquí no más. Ahora diré, diga el débil, fuerte soy. Hasta aquí no más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta aquí no más. En Él somos más que vencedores. Dele palmas al Señor de la gloria con todo su corazón. Esto es lo primero. Esto es lo primero. Yo le testifiqué aquí cuando se le apareció Satanás a mi hijo. Tremendo, hermano. Pero él se acordó en medio de ese ataque, se acordó de algo y él dijo, mi papá me ha enseñado a reprender. Solito él, donde no estaba ya papá y mamá para defenderlo, él tuvo que decir, que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda, Satanás. Me cubro con la sangre de Cristo. Hay poder en su nombre. Y el personaje se le disipó enfrente de sus ojos. Vive Jehová delante de quien estoy, que no le estoy manoseando su alma, ni menos me atrevería de ensuciarle los pies a la iglesia bendita del Señor Jesús. Entonces, el poder del arcai con el dunamis con el poder del arcai, es el poder que crea un nuevo principio para tu vida. Un principio en el matrimonio,
Un principio en la relación de papá a hijo, de hijo a papá. Un principio en la economía. Un principio en el servicio a Dios, en el congregarse. Un principio en la fraternidad entre algunos hermanos que se ha dañado. Un principio en todo. Dios crea los principios y Dios a ti y a mí nos da sus poderes, como quien dice, les voy a dar con lo que yo disipé las tinieblas del principio. Y nos la da ahora en Dunamis y en Arcai. Maravilloso. Así es que quiero pedirle en el amor del Señor que se ponga sobre sus pies. Y créanme que nos falta mucho para seguir hablando de esto. Pero esto son poderes que hacen al hombre. Todo esto estaba en Jesús. Y todo esto es mencionado por el apóstol Pablo. En pasajes donde dice que en Él tenemos el poder y la fuerza y su resistencia. Todo eso dice que ya el Señor nos lo ha concedido. Este es el poder arcaico, aún para aquellos que se sienten débiles, hermano, sin fuerza de tantas batallas. Al que está desanimado y se siente a veces hasta en depresión, este es el poder que necesitamos. Al que está aún en tratamientos por causa de una depresión que no ha podido dejar, esto es el poder. Porque tú eres templo y ahí está el dunamis. Ahora te dice el Señor, usa el arcai también y date una oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres quien conoce nuestras vidas y conoce las muchas batallas que hemos peleado, algunas de ellas han sido tan fuertes, más que otras, que pareciera que de esa no saldríamos. Pero hoy queremos finalizar esa batalla. No queremos que continúe. Queremos darle una terminación y te pedimos, Espíritu Santo, que nos concedas el privilegio de poder administrar este poder arcai contra toda tiniebla, que pueda cambiar los ambientes de una atmósfera espiritual, que puedas cambiar los ambientes de un clima espiritual, de una fortaleza espiritual, de una cultura espiritual, que se pueda disipar el problema que constantemente en un hogar se está dando. Las contiendas, las divisiones entre familias, las enfermedades, el ataque a nuestros hijos. Ese ataque nadie lo va a poder parar. No hay nadie que pueda defender a tus hijos mejor que papá y mamá. Y para defenderlos con fuerzas invisibles se necesitan de esos hombres y mujeres que puedan hacer la reacción y decir: yo me voy a negar a no ser yo el problema, sino ser la bendición para mis hijos. No solamente te dará ese poder, sino que transformará tu ser y ellos reconocerán de que tú tienes algo poderoso en Dios. Y ese poder les hará a ellos necesitarte siempre como nunca antes. Ya no serán dentro de una misma casa los hijos enemigos de sus padres, ni padres enemigos de sus hijos, porque ese poder crea principios.
Usted y yo no hemos conocido ni se nos imagina. Nuestra mente no tiene la información de cómo era ese mundo cuando dice la Biblia que estaba la tierra desordenada y vacía y que las aguas cubrían la superficie. Nosotros hemos leído, nos predican, pero no tenemos ni siquiera la idea del caos que existía. Así será el principio que Dios traiga para ti. Borrará todos los momentos difíciles, los recuerdos difíciles, y entonces no habrá nunca más memoria de aquellas cosas que avergüenzan. Levante sus manos. ¿Usted quiere recibir eso? Nuestra oración ahorita eso es. Ya no vamos a echar fuera demonios ni nada, solo queremos que el Señor nos llene. Y ahí donde usted está, pídalo con sus propias palabras. Dígale: Señor, yo me quiero levantar. Señor, yo quiero un principio nuevo. Señor, permite, crea nuevas cosas en mí. Revélame qué tengo que remover. Revélame contra qué tengo que decretar. ¿A qué le tengo que hablar, Señor? En el nombre de Jesús. Si usted quiere venir aquí al frente para orar como un acto de fe, un acto profético, a recibir, a decirle: Señor, este es el día de la impartición, pues yo paso, Señor. Yo quiero ese poder. Yo no quiero ser ya el hombre o mujer con aquel estigma, con aquella historia que solo le ha tocado experimentar derrotas y fracasos. He decidido, Señor, levantarme en el nombre de Jesús. No voy a pasar por alto, Dios, esta oportunidad que tú me estás dando. Me voy a levantar. Me voy a levantar como nunca antes. Hoy en fe y en tu nombre y por tu palabra. Todo lo que el diablo me robó, sé que escrito está que será devuelto 7 veces, ya sea en tiempo, ya sea en cosas, ya sea en edades. Me tiene que devolver de lo que me privó de disfrutar las cosas que tú me habías dado. Aún tu salud, tu juventud puede ser retornada a ti en el nombre de Jesús. Vamos, levante su voz y comience a hablarle a aquello que está ahí, aquello que se ha prolongado como un obstáculo, como un problema. Use ese poder ahora, Padre. Venimos impartiendo de parte tuya el poder del Arcángel, Señor. Lácelos en su boca en el nombre de Jesús. Abra sus labios, así es. Y disipe las tinieblas. Disipe las tinieblas con su luz. Tinieblas, te ordeno, retrocede hoy. Tinieblas que han atacado mi economía, retrocede. Suelta mi economía en el nombre de Jesús. Ese problema que atentó contra tu matrimonio, en el nombre de Jesús. ¿Qué sé yo, hermano? ¡Fuera! Así es. Vamos, aquellos que son conscientes del conflicto en su matrimonio, aún de palabras que se dijeron en la crisis y que sin entenderlo se sentenciaron a sí mismos. Retíralas. Retira las palabras declaradas en el nombre de Jesús.
Quítales el poder que les diste. Anúlalas. Aún declaraciones sobre tus hijos. Anúlalas. Aunque no se hayan portado bien, comienza a bendecirlos mejor y a declarar sobre ellos el favor de Dios. Padre, bendecimos. Dios mío, levanta en esta casa mujeres guerreras, mujeres de guerra, mujeres que no se dan por vencido con esa fe que tú tienes. Tu mujer que por diseño te dieron un vientre para recibir semilla y poderla desarrollar y darla magnificada. Así es tu fe, por pequeña que sea hoy, va a aumentarte, dice el Señor. Comienza a dar a luz las cosas de parte de Dios. Habla lo que quieres que suceda, diferente y bueno. Y a ti, varón, tu fe de autoridad, tu fe es posicional. Por eso te pusieron de cabeza. Comienza a hablar con la autoridad que te han otorgado, en el señorío divino que Dios te ha otorgado. Y habla y di: oh, vengo neutralizando los efectos de maldad de las tinieblas en mi casa, en mi familia. Cierro toda puerta y declaro que cuando el espíritu inmundo diga volveré a mi casa, no encuentra acceso, sino que encontrará un hombre y mujer fuerte de parte de Dios, que va a custodiar su casa. Que venga el don de discernimiento para discernir tinieblas. Que venga el poder del lenguaje en tu boca de autoridad para poner límite a las tinieblas. Oh, recibe la química de los poderes divinos. Señor, me niego a mí mismo a pelear con mi propia fuerza, con mi propia inteligencia, y quiero ese poder. Por favor, concédemelo en el nombre de Jesús. Bendecimos a tus hijos y a tus hijas, Señor. Por la fe creemos que no serán los mismos, que algo maravilloso se les ha sido dado, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es, levante sus manos al cielo en esta tarde. Vamos a dejar que la palabra sea regada por la presencia del Señor. Una lluvia temprana, una lluvia tardía. Ven, Espíritu Santo. Levante sus manos y digámoslo con toda la fuerza del corazón. Oh, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Dígale, Espíritu Santo, ven. Ven. Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Ven. Recibiréis poder. Vamos, toda la iglesia. Llena este lugar. Ahora reciba de ese poder. Ven. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, llena este lugar, que tu palabra, Señor, se haga realidad en nuestra vida. Oh,
Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque sabemos que tu palabra llega en el momento en que la necesitamos. Te rogamos, Señor, que llenes a tu pueblo con este poder, Señor, que los va a llevar a otra dimensión de gloria, de vivencia, de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, porque tu palabra, Señor, llega a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele un abrazo a su hermano, que Dios lo bendiga. El servicio de la tarde a las 12 en punto, 2:15. 2:15 vamos a empezar el servicio. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre toda posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Paracletos 2019. Al olor del agua reverdecerás. Con la participación de Apóstol Sergio Enríquez, de Ministerios Ebenecer Guatemala, Profeta Tito Pérez, Ebenecer Judá, Pastor Luis Ponce Jr., Ebenecer Los Ángeles, Anciano Germán Alonso Ponce, Ebenecer Honduras, Pastor William Gordillo, Ebenecer Chicago, y Anciano Luis Cuyún, Ebenecer Chicago, del 18 al 21 de julio, en el Hotel Chicago Marriott O'Hare, 8535 West Higgins Road, Chicago, Illinois, 6631, Paracletos 2019. Al olor del agua reverdecerás. Te invita Ministerios Ebenecer Chicago. Entrada gratis.